Hola, Beatriz. Hola. A quien yo quiero mucho. Es la doctora Beatriz Escuder, coordinadora de ensayos clínicos. De fe. Gracias. Eso es. Gracias, Esperanza. Bueno, buenas tardes a todos. Impresionante la anterior ponencia. Me temo que voy a hablar de algo un poco más teórico, pero bueno, espero que sea del interés de todos. Nos toca hablar un poco de ensayos clínicos y me gustaría empezar con algo de historia, breve, pero para que podamos ver que la investigación en humanos se ha llevado a cabo siempre. No obstante, no siempre se ha tenido la conciencia clara de que se estaba investigando, porque hasta muy recientemente no se sabía diferenciar bien entre investigación clínica y actividad clínica. Hasta donde se puede saber, el primer precursor de los ensayos clínicos está en el Antiguo Testamento, donde se relata que el rey Nabucodonosor intentó hacer un experimento para ver si la dieta vegetariana afectaba a la salud. Entonces tomó un grupo de hombres que estaban cautivos por el rey de Babilonia y durante unos 10 días, a pesar de que aprovechando que ellos se oponían a la dieta basada en carne y vino de aquella época, les estuvo alimentando con legumbres y agua sin que mostraran ninguna merma en sus capacidades. Unos siglos más adelante, el primero de los ensayos clínicos controlados se le atribuye a un cirujano militar, Ambrose Paul, de las tropas francesas, que trataba a los heridos por arcabuz con aceite hirviendo para cauterizar las heridas, como era la práctica habitual. Entonces, este cirujano lo que hizo fue tomar un grupo de control de heridos a los que trataba con el aceite de saúco tradicional y a otro grupo que trató con un ungüento que preparó a base de yema de huevo, aceite de rosas y trementina, que fue pura improvisación después de una batalla en la que el número de heridos fue tal que se agotaba el aceite. Y su sorpresa vino cuando observó que los heridos tratados con el ungüento evolucionaban mucho más rápido y mejor que los tratados con el aceite tradicional. Otro de los primeros ensayos controlados y el más conocido por todo el mundo es el del cirujano Lind, que trataba de encontrar la cura al escorbuto y decidió demostrar que la putrefacción del cuerpo debido a esta enfermedad podía prevenirse con el uso de ácidos. Para ello tomó 12 marineros dividiéndolos en 6 parejas y les administró la misma dieta común a todos, variando uno de los suplementos que les daba en la dieta. Con los resultados vio que los beneficios más repentinos y más visibles se daban en la pareja donde había aportado el suplemento de naranjas y limones, y así se pudo demostrar que la ausencia de vitamina C era la causa de la enfermedad. Incluso unos años más tarde, el zumo de lima se incorporó en la dieta de todos los tripulantes para prevenirlo. La importancia que tiene este ensayo de Lind es que consiguió hacer una comparación igual por igual. Todos los sujetos del ensayo estaban bajo las mismas condiciones. Buscó enfermos con síntomas parecidos, los mantuvo en el mismo lugar, les aportó la misma dieta y solo varió el suplemento que estaba estudiando. O sea que fue un hito en la historia de los ensayos clínicos. Parece ser que el primer ensayo clínico aleatorizado fue uno que llevó a cabo Hamilton, otro cirujano militar, que pretendía comprobar que las sangrías no tenían la efectividad que se creía como remedio médico. Entonces involucró a más de 300 heridos, o sea, soldados enfermos que estaban siendo tratados por distintos cirujanos, 3 grupos, de los cuales solo uno de ellos utilizaba las sangrías, y consiguió demostrar con los resultados que la tasa de mortalidad en el grupo donde se utilizaban las sangrías era incluso hasta 10 veces mayor. Por último, en 1863, un médico estadounidense, Flint, tratando de demostrar la eficacia de un remedio que se utilizaba para la fiebre reumática, dividió en 2 grupos a una serie de enfermos, y a uno de ellos
a uno de esos grupos les introdujo un tratamiento con un extracto de hierbas y se incluye en ese momento el placebo por primera vez en los ensayos clínicos. Y como curiosidad, pues evidentemente los resultados dieron que no había ningún efecto positivo con el extracto de hierbas frente al remedio habitual. A inicios ya del siglo XIX, un poco más adelante, ya hay un cambio de mentalidad en la sociedad y se empieza a asumir la idea de que el beneficio debe estar siempre basado en pruebas y esas pruebas solamente pueden obtenerse con la investigación experimental. Se pasa de una mentalidad de medicina basada en la intención a una medicina basada en lo probado. Y ya en la investigación moderna, un poco más adelante, el objetivo es el del control de la salud y su importancia. Se elimina todo el azar de la investigación y se extiende el trabajo a través de experimentos diseñados. Un poco más adelante ya, en el siglo XX, se pueden destacar varios hitos en lo que se refiere a la protección humana, a la protección ética. El Código de Nuremberg, en el que se incluye la obligatoriedad del consentimiento informado para todas las participaciones en ensayos clínicos, la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, que fija algunos principios éticos como el de beneficencia, justicia, y las guías de las buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización de 1996. Paralelamente a estos avances éticos, a inicios del siglo XX, los ensayos clínicos empiezan a incorporarse también en la regulación, regulaciones que tienen que ir siendo actualizadas constantemente, igual que las pautas éticas, conforme los avances científicos siguen. Desde el experimento que comentábamos de James Lind, buscando la cura del escorbuto, hasta el desarrollo en tiempo récord de las recientes vacunas del COVID que hemos vivido últimamente, han pasado 275 años de pruebas, de experimentos y de un intento de optimización de esta técnica de investigación para conseguir que los fármacos lleguen a disposición del paciente con las garantías científicas, éticas y legales máximas. Actualmente, la definición que tenemos se debe al Real Decreto del 2015, donde se define que el estudio clínico es toda la investigación relativa a personas que trate de descubrir o comprobar los efectos clínicos y farmacológicos, identificar reacciones adversas de esos tratamientos y estudiar procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción con el objetivo de tener información de la seguridad y eficacia de los tratamientos que llegan al mercado. Por otra parte, el ensayo clínico es un estudio clínico que además cumpla que el sujeto se asigne a una estrategia terapéutica determinada, que no sea de la práctica habitual, que haya una decisión de prescribir medicamentos en investigación a la vez que se incluye al sujeto en el estudio, o que se apliquen procedimientos de diagnóstico más allá de la práctica clínica habitual. Así, el objetivo del ensayo clínico es el de evaluar la eficacia y la seguridad de las intervenciones a las que son sometidas los pacientes, ya sean sanitarias, médicas o quirúrgicas, y lo primero que debe determinarse en el ensayo clínico es la pregunta que se quiere responder. Esa cuestión, la hipótesis, es lo que va a orientar toda la metodología de la investigación. Por ejemplo, cómo se va a responder esas preguntas, con qué se va a medir las variables, en qué tipo de pacientes, qué criterios de selección están definidos para elegirlos, cuántos van a seleccionarse, eso es el tamaño muestral, y cuánto tiempo vamos a seguirlos y a controlarlos, mediante qué pruebas, con qué visitas, con qué frecuencia, la duración total del ensayo clínico y un largo etcétera de preguntas que siempre quedan perfectamente definidas en el protocolo de cualquier ensayo clínico. En cuanto a la clasificación de los ensayos clínicos, se han elaborado muchas clasificaciones en cuanto al ámbito de investigación, si el ensayo clínico es unicéntrico o multicéntrico, de acuerdo a la metodología,
si está diseñado con distintos grupos de tratamiento, cómo se asignan a los pacientes a esos grupos, si está enmascarado, etcétera, etcétera. Pero la más reconocida es la de la finalidad. Desde que se desarrolla, o sea, desde que se estudia un fármaco en las primeras etapas preclínicas hasta que llega a disposición del paciente, hay una secuencia de etapas, de fases, que es una secuencia de estudios de dosificación, de eficacia y de seguridad del fármaco por primera vez en participantes humanos, una vez que han concluido todos los análisis preclínicos en animales de experimentación. La duración de este proceso, desde que se ha pasado esta fase preclínica hasta la comercialización, suele ser variable, pero se sitúa en torno a unos 10 años. Una vez sintetizada la molécula y pasados estos ensayos preclínicos, comienzan la secuencia de todas estas fases que deben llevarse a cabo siempre con el rigor que requieren para que los resultados que se obtienen tengan la validez que merecen, porque luego servirán como aval para poder comercializar el fármaco y en muchas ocasiones sirven como evidencia para apoyo a toma de decisiones terapéuticas, asistenciales. La primera fase es la primera vez que el tratamiento se pone en humanos. Entonces, se tratan de estudios de farmacocinética y farmacodinámica que tratan de averiguar las transformaciones que va a sufrir la sustancia al incorporarse en el organismo y el efecto que va a tener en sujetos sanos y en algunas ocasiones en pacientes para los que las terapias que existen no están ofreciendo ninguna posibilidad. Se llevan a cabo en grupos de sujetos muy pequeños, muy poco numerosos, y el objetivo que tiene esta fase es el de encontrar una información preliminar de la seguridad y el efecto de la sustancia, encontrar la dosis óptima y el rango de dosis adecuado e identificar indicaciones y posibles contraindicaciones del tratamiento. La segunda fase es el segundo estadio de la investigación del medicamento. Ya se hace en grupos, esta vez de pacientes, ahora ya sí de personas que padecen la entidad de interés, un poco más numerosos, y en esta fase lo que se trata de buscar es una información preliminar de la eficacia, la relación dosis-respuesta, un rango de dosis terapéutica que se pueda establecer posteriormente y ampliar los datos de seguridad que se habían obtenido ya en la primera fase. La tercera son preferentemente ya ensayos clínicos controlados y aleatorizados, muy numerosos, y buscan encontrar la eficacia y la seguridad a corto y largo plazo, ya intentando reproducir las condiciones de uso habituales y teniendo en cuenta las terapias alternativas que están ya en el mercado. Entonces, en esta fase, con unas pautas de dosificación y una frecuencia ya bien establecida, se comparará el tratamiento experimental frente al tratamiento que ya está en el mercado, frente a un placebo o en algunas ocasiones sin comparación. Y la última, la fase 4, es la fase post-comercialización. Es una fase ya que se desarrolla cuando el tratamiento ya está en el mercado. Son fases en las que el número de sujetos participantes es muy numeroso y lo que trata esta última etapa es de encontrar condiciones de uso que no se han estado estudiando en las etapas previas. Son estudios como los de fase 1, 2 y 3, solamente que para situaciones en las que el tiempo de exposición, el tiempo de estudio ha sido relativamente corto o el número de pacientes estudiados no era suficiente, por ejemplo, para encontrar reacciones adversas poco frecuentes o poder investigar sobre otros usos del fármaco o poder aplicarlo en dosis superiores, pues la fase 4 se encarga de estos estudios. El protagonista de los ensayos clínicos, el protagonista principal, evidentemente es el paciente. El paciente es el sujeto. En los ensayos clínicos lo solemos denominar así, los ensayos, el sujeto que está recibiendo el tratamiento experimental o bien actúa como control.
y alrededor del paciente se mueven el resto de protagonistas. El promotor, que es la persona, la entidad, una organización, una empresa que se encargará de iniciar, gestionar y organizar la financiación del ensayo clínico. El equipo investigador, a la derecha, que es el equipo que en el centro sanitario desarrolla el ensayo clínico y es responsable de evaluar la respuesta del tratamiento. Ahí dentro del equipo investigador hay que destacar la función de la farmacia hospitalaria, que además de su función técnica y logística de preparar y dispensar y conservar el tratamiento experimental, juega un papel importante también para valorar la eficacia terapéutica y la seguridad clínica. En la parte inferior están las CROs, son organizaciones contratadas por el promotor del ensayo que les sirven como enlace directo con el centro sanitario, puesto que el promotor no puede formar parte de la actividad diaria del equipo investigador para mantener el anonimato de los participantes. Y estas CROs proporcionan la figura del monitor del ensayo clínico, que son profesionales capacitados para hacer seguimiento de cómo se está realizando el ensayo y asegurar la trazabilidad de los resultados que se obtienen. En la parte superior, los comités éticos, que son organismos independientes y de composición multidisciplinar y que velan por el beneficio, la protección del paciente que está participando en una investigación biomédica. Vigilan aspectos metodológicos, éticos y legales del ensayo y emiten dictámenes a lo largo de todo el transcurso del ensayo, pues para garantizar que el beneficio científico que se está obteniendo está de acuerdo a los recursos económicos y humanos que se están aplicando. Y por último, la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario es perteneciente a la Administración y es la que se encargará de aprobar y supervisar el desarrollo del ensayo clínico y evaluar los resultados para posteriormente autorizar su comercialización. Cada nuevo ensayo, cada nuevo fármaco que es aprobado y que llega a disposición de los pacientes lleva detrás de sí por lo menos uno o varios ensayos clínicos exitosos. O sea, la aprobación del fármaco es la etapa final de una prolongada y compleja y arriesgada carrera de fondo que significa el desarrollo y la comercialización de un fármaco. Además de las enormes aportaciones que tienen para la salud, los ensayos clínicos, sobre todo los promovidos por la industria farmacéutica, suponen una inversión en las comunidades donde se desarrollan y a veces un ahorro de costes en el centro sanitario donde se están llevando a cabo por el suministro de la medicación, del material, de las medicaciones concomitantes que proveen. Pero en general las consecuencias son positivas para todos los agentes implicados. Para el sistema sanitario, pues bueno, por lo que comentaba, que atraen inversiones económicas al centro sanitario donde se llevan a cabo, para el personal sanitario del centro, porque complementan, o sea, añaden la reputación y la experiencia al complementar la labor investigadora con la labor asistencial. Para la industria farmacéutica, porque con ellos cuentan con el personal sanitario capacitado y con las instalaciones de los centros sanitarios para poder impulsar esa labor investigadora y de comercialización de tratamientos, pero sobre todo pues son beneficiosos para los pacientes porque con ellos tienen acceso a un acceso temprano a los tratamientos más innovadores, lo que en muchos casos, pues si las cosas no están yendo bien con los tratamientos que hay actualmente en la práctica habitual, pues puede significar la propia supervivencia. La investigación clínica con medicamentos constituye un elemento básico entonces para que los medicamentos puedan ser autorizados, se comercialicen con la garantía que la legislación exige, para que las terapias alcancen la práctica clínica y para que podamos encontrar nuevas formas de uso más eficientes, etcétera, etcétera. Permiten generar un conocimiento de alta calidad y en algunos casos, como la investigación de medicamentos huérfanos o para grupos vulnerables, pues ayudan a fomentar la investigación. En lo que se refiere
a los medicamentos huérfanos, a los destinados para enfermedades raras, y a pesar de que el 95% de las enfermedades raras carece de tratamiento, esta investigación supone un halo de esperanza, porque bueno, en realidad la situación es difícil, las dificultades son muchas, hay muchas veces que ni siquiera es posible tener acceso a un tratamiento. En España, por ejemplo, 4 de cada 10 tratamientos que están autorizados por la EMA no se encuentran financiados. Entonces, bueno, pues para superar todos estos inconvenientes, la Unión Europea está trabajando en nuevas legislaciones, por ejemplo, una que ya publicó en el año 2000 y con la que pretende proporcionar incentivos a todas aquellas industrias, empresas que quieran avanzar en la investigación y desarrollo de tratamientos huérfanos. Los incentivos los trato de proporcionar a través de esta serie de medidas clave. Crearon un comité de expertos que se encargan de la elaboración del listado de medicamentos huérfanos y donde ya se le dio protagonismo por primera vez al paciente. Proporcionan asistencia a los promotores para facilitar el diseño de las pruebas, de los ensayos clínicos y el acceso a un procedimiento centralizado que les permite un marketing inmediato y la autorización del fármaco en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pueden disfrutar con estas medidas de la exención de tarifas para renovaciones, autorizaciones, incluso distintos trámites por los que tengan que pasar a la hora de investigar en el desarrollo de estos fármacos y 10 años de exclusividad de mercado. Bueno, aunque todavía no es suficiente por las cifras que decía antes, sí que se están viendo algunos resultados positivos. La Unión Europea emite un dictamen cada año para ver los progresos y sí que se está viendo un aumento del número de ensayos clínicos en enfermedades raras. De hecho, la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, con motivo del Día Internacional del Ensayo Clínico, que fue el pasado 20 de mayo, publicó un informe en el que ya se puede comprobar, bueno, en el caso de ensayos clínicos generales, el último año, como pueden ver en estas barras azules, hubo un ligero descenso, pues bueno, por la situación sanitaria que se vivía y se perdió en un bajo porcentaje el número de ensayos clínicos que se pusieron en marcha durante el año pasado. Sin embargo, en las barras rosas podrán comprobar que el número de ensayos clínicos destinado para tratamientos en enfermedades raras aumentó el año pasado y se ha alcanzado una cifra récord de 225. Supone un 15% más de ensayos clínicos en enfermedades raras desde el 2020, un 23% del cómputo total. Eso quiere decir que casi uno de cada 4 ensayos clínicos que se están haciendo en este último año van destinados a las enfermedades raras. Luego, otro dato también que supuso un récord fue el de pacientes participantes de enfermedades raras, que alcanzó una cifra de 4.361, un 28% más que en el año 2020. En cuanto al ámbito geográfico donde se llevaron a cabo, pues bueno, todos esos 225 ensayos destinados a medicamentos para enfermedades raras se desarrollaron a lo largo de casi todas las comunidades autónomas. Destacan el año pasado Cataluña, Madrid y Andalucía, sobre todo. Bueno, en general, la apuesta por la investigación en las enfermedades raras, por la industria farmacéutica y la tecnológica, ha reflejado un aumento en este último año, pero aún así cualquier incentivo será bien recibido y pues, para seguir trabajando por el camino de la innovación para que los 3 millones de personas y sus familias que padecen una enfermedad poco frecuente pues puedan beneficiarse de una mejor calidad de vida y de un poco más de salud. Muchas gracias. Eso es todo.
Hola, doctora, buenas tardes. Realmente veo que para los ensayos clínicos es imprescindible las empresas farmacéuticas. Comparten beneficios una vez se ha llevado a cabo el ensayo clínico, porque la percepción que tenemos todos es que se hacen multimillonarios y que nos cuesta un ojo de la cara cada medicamento que sacan. Si la sanidad colabora con ellas, no entiendo muy bien. Sí, a ver, la sociedad tiene el beneficio, pero ¿pagado a qué precio? Bueno, la sociedad obtiene el beneficio de los ensayos clínicos en cuanto al desarrollo de sus tratamientos. Durante el desarrollo del ensayo clínico, el promotor que nombrábamos antes, que es la empresa que financia el ensayo clínico, evidentemente corre con todos los gastos que implican el material, el tratamiento, las pruebas, o sea, el hospital donde se llevan a cabo recibe ingresos por todas esas pruebas que el ensayo clínico requiere. Y el beneficio para la sociedad al final es que se consiga esa alternativa al tratamiento, que se consiga que luego el especialista tenga variedad de herramientas para tratar al paciente. El gasto es de la industria farmacéutica, el beneficio económico es para la industria farmacéutica, evidentemente, sí. Vale, gracias. Sí. En primer lugar, Beatriz, darte la enhorabuena por la presentación. Creo que es una presentación muy ilustrativa porque ayuda a comprender muchas cosas del ensayo, sobre todo para los pacientes. En este sentido, como complemento de lo que acabas de decir, me atrevo a comentar dos cosas. Hay unos criterios éticos muy estrictos a la hora de participar y a la hora de desarrollar un ensayo clínico, como bien sabes. Es decir, una de digamos, de los requisitos en los que se es más meticuloso es en el seguimiento, en el control y en el cumplimiento de una serie de criterios éticos, y hay un comité de ética que nos vigila muy de cerca. Y en segundo lugar, también un poco por matizarlo, en el ensayo clínico al equipo investigador se le financia por la realización, no por el resultado. Es decir, desde un punto de vista, o sea, por decirlo en palabras más sencillas, el ingreso económico para el equipo investigador es el mismo, tenga o no tenga éxito el fármaco. Muchas gracias.